Tras casi 2 años después de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny, en una declaración conjunta, distintos países europeos acusaron a Rusia de envenenarlo. Aseguran que los análisis científicos revelaron que la causa de muerte fue por una toxina presente en las ranas venenosas de Sudamérica. If you are killed, if this does happen, what message do you leave behind to the Russian people? Alexei Navalny has taken on the most dangerous job in the world, challenging the leader of the Kremlin, Vladimir Putin. If I want to be a leader of this country, if I want to fight Putin, I have to organize people. Si viera esto, seguramente pensaría que se trata de ficción, de una nueva película o serie que cautiva con ingredientes como política y corrupción. Pero lejos de un guión ficticio es la realidad. Un documental estrenado en 2024 retrató al abogado y activista ruso Alexei Navalny, quien el 16 de febrero de ese año falleció en un establecimiento penitenciario después de que se sintiera mal tras realizar un paseo. La verdad recién saldría a la luz a casi exactos 2 años. Alexei Navalny era una amenaza para el Kremlin. Saltó a la fama en 2018 cuando expuso la corrupción en empresas estatales para luego ser líder de las protestas de todo el país. Fue encarcelado en diferentes oportunidades. Incluso Navalny estaba cumpliendo una pena de prisión que en total se traducía en más de 30 años al momento de fallecer. No más preguntas, no más dudas, no más especulaciones sobre que todo es complicado y nunca sabremos la verdad. A 2 años de su muerte, en una declaración conjunta, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos dijeron que los análisis de muestras del cuerpo de Navalny confirmaron de manera concluyente la presencia de epibatidina, una toxina que se encuentra en las ranas venenosas de América del Sur y que no se encuentra de forma natural en Rusia. Creo que esta evidencia ha demostrado el desprecio del gobierno ruso por sus propios ciudadanos, su disposición a usar las toxinas más peligrosas y letales, y también su intento de silenciar a sus propios ciudadanos y a cualquier oposición de la manera más bárbara. La epibatidina es una toxina presente en la piel de la rana dardo ecuatoriana, un anfibio venenoso presente en las zonas específicas de Ecuador y Colombia, 200 veces más potente que la morfina. Este veneno puede provocar espasmos musculares, convulsiones, parálisis, ritmo cardíaco lento, insuficiencia respiratoria y finalmente la muerte. En Rusia hay instituciones capaces de reproducirlo en condiciones de laboratorio. Este veneno es un arma química prohibida. El gobierno ruso negó esta versión, calificándola incluso como un engaño propagandístico. Y en Portugal, cerca de 3.000 personas han tenido que evacuar después de una fuerte tormenta que ha dejado graves daños en autopistas e infraestructura. Las críticas a la ministra del Interior por el manejo de la emergencia determinaron su salida del cargo. Esta es la imagen más reveladora de la devastación que dejaron las últimas inundaciones en Portugal. La rotura de la autopista A1, conocida por unir el norte y sur del país, quedó destruida en el tramo que se ubica por sobre el río Mondego en Coimbra. Según el ministro de Infraestructura, la restauración de la carretera afectada tomaría semanas, pues se espera que las lluvias bajen su intensidad para iniciar las labores de reparación. Actualmente estamos aprovechando la opción de estos vehículos anfibios, que nos permiten desplazarnos tanto por tierra como por agua. Ya estamos organizando el transporte para la población y podremos cubrir la ruta desde Montemoro Beljo hasta la zona Ereira, porque tememos que las inundaciones se aceleren aún más. Intensos fenómenos originados desde el Atlántico que han dejado graves consecuencias. Las autoridades reportan la evacuación de 3.000 personas en las zonas afectadas. Se ha registrado caída de árboles, un fuerte impacto en el transporte y graves heridos. En el ámbito político, la ministra del Interior, María Lucía Amaral, renunció tras los cuestionamientos por su desempeño en el manejo del temporal.
El agua ya está dentro de algunas casas. En mi casa casi está entrando. Ya tengo que dar la vuelta por detrás. Subí todo al primer piso. Esto es complicado. ¿Cuánta lluvia este año? No, tengo 69 años y nunca había visto tanta agua. Solía llover durante 3, 4, 5, 6 meses seguidos, pero no fue así. Que yo recuerde, este es el año con más lluvia. Inundaciones y lluvias que amenazan con continuar, mientras que las regiones de Vila-Real, Braganza y Oporto se mantienen bajo alerta. La Fuerza Aérea Portuguesa ya ha desplegado 560 militares para apoyar a las comunidades afectadas, preparándose para las tareas de reconstrucción. El expresidente estadounidense Barack Obama respondió al polémico video generado con inteligencia artificial que fue compartido hace algunos días por el presidente Donald Trump. Lo calificó como un espectáculo de payasos y una distracción mediática. Una fuerte controversia. Eso fue lo que provocó el video creado con inteligencia artificial que compartió hace algunas semanas Donald Trump, en donde se ve al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa representados como primates. Ahora fue el mismo Barack Obama quien respondió ante el video publicado. Fue en una entrevista realizada el pasado sábado en un podcast del periodista Brian Tyler Cohen. Es cierto que consiguen atención. Es cierto que es una distracción. Hay un cierto espectáculo de payasos que ocurre en redes sociales y en la televisión, y es cierto que no parecen avergonzarse. Un espectáculo de payasos, esa fue la forma a la que se refirió Obama respecto del video publicado por el presidente Donald Trump. Video que incluso expertos destacan como una búsqueda de distracción ante la situación migratoria en Estados Unidos. No podemos descartar que sea el propio Trump que está utilizando este tipo de mecanismos para, en su técnica clásica, escapar hacia adelante y de la misma forma conseguir evitar que se siga hablando de los problemas, de las 2 muertes, etcétera, que ha tenido la agencia ICE en el estado de Minnesota. De momento, Donald Trump mantiene su posición de no ofrecer disculpas por compartir el video y atribuye la responsabilidad a parte de su equipo, quien, según dice el presidente, fueron quienes autorizaron la publicación. Y vamos a revisar las imágenes que ha dejado el complejo proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, en medio de las presiones a nivel interno y también externo. Porque ayer se confirmó la excarcelación de 17 detenidos, entre ellos 11 hombres y 6 mujeres, desde el centro policial conocido como Zona 7 en Caracas. Y esto mientras se está desarrollando también una protesta que se habría iniciado en rechazo a la postergación del tratamiento de la ley de amnistía que se está ahora discutiendo en el Parlamento con el fin de exigir más excarcelaciones de las que el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez habría prometido al país. Familiares de los encarcelados han estado acampando a las afueras de la prisión hace más de un mes y están exigiendo presión para que avancen estas liberaciones en el marco, además de la futura visita del presidente estadounidense Donald Trump a Venezuela, un viaje que había anunciado el propio presidente estadounidense, pero sin dar aún alguna fecha concreta para que eso ocurra.